En una esquina concurrida de la Ciudad de México, entre el ruido de los camiones, el aroma a tamales recién hechos y el bullicio interminable de vendedores ambulantes, una mujer se arropa con cartones desgastados que alguna vez sirvieron para empacar televisores. Su voz, aunque cansada, resuena con firmeza en medio de la indiferencia de los transeúntes. No tengo hogar, pero tengo fe. Sus palabras parecen perderse en el aire denso del centro histórico, pero quien las escucha con atención percibe una fuerza que no corresponde a alguien derrotado. Ella se llama María Hernández. Tiene 42 años, y aunque su cuerpo lleva las huellas del tiempo y de la intemperie, sus ojos guardan un brillo que ni la pobreza ni el abandono han podido extinguir. Antes de seguir con su historia, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí encontrarás relatos que no solo tocan el corazón, sino que también nos recuerdan lo esencial de la vida, la fe, la esperanza y la capacidad de levantarnos incluso en las peores circunstancias. María nació en Oaxaca, en un pequeño pueblo zapoteco, donde las montañas se cubren de nubes al amanecer y las mujeres aún preparan tortillas en comales de barro. Creció en una familia humilde, rodeada de tradiciones comunitarias y un fuerte sentido de solidaridad. Desde niña aprendió a trabajar la tierra, a cargar agua en cántaros y a valorar el maíz como un tesoro sagrado. Sin embargo, la falta de oportunidades y la necesidad de ayudar a sus padres la llevaron a soñar con la gran ciudad. Con apenas 20 años tomó un autobús rumbo a la capital. Traía consigo una maleta vieja, un rebozo heredado de su madre y la convicción de que encontraría empleo como trabajadora doméstica. Imaginaba enviar dinero a casa, apoyar a sus hermanos menores para que siguieran estudiando y, tal vez, ahorrar lo suficiente para construir una casita digna en su pueblo natal. Pero los sueños se enfrentaron con una realidad implacable. La Ciudad de México, con sus luces brillantes, su ritmo frenético y su incesante movimiento, no estaba hecha para recibir con ternura a los que llegaban con las manos vacías. María consiguió trabajos temporales, mal pagados y desgastantes, siempre bajo la mirada desconfiada de quienes notaban en su voz el acento serrano. Aún así, resistió. Cada madrugada, al subir a los microbuses abarrotados, repetía para sí misma que el sacrificio valía la pena. El tiempo pasó, y con él se fueron también las fuerzas y las oportunidades. Un despido injusto, un patrón que nunca pagó lo prometido, una enfermedad leve que la dejó sin poder trabajar por semanas. Todo se acumuló hasta que la renta del cuarto en el que vivía en Iztapalapa se volvió impagable. María se encontró de golpe en las calles, sin refugio, sin familia cercana, y con la ciudad mirándola como a una sombra. En ese mundo hostil descubrió que la supervivencia no depende solo de la comida o del abrigo, sino también de la capacidad de mantener viva la esperanza. Por eso, cada noche, mientras acomodaba los cartones para cubrirse del frío, se repetía a sí misma que lo material puede perderse, pero la fe nunca. Esa frase, dicha con voz clara y decidida, era su escudo contra la indiferencia del mundo. No tengo hogar, pero tengo fe. Muchos pasaban frente a ella sin escuchar, sin detenerse siquiera a mirarla. Sin embargo, María no esperaba compasión. Lo único que deseaba era recordar que, aunque lo había perdido casi todo, no había perdido su dignidad ni su confianza en que algo mejor podía llegar. Lo que ella ignoraba era que esa convicción, esa manera de resistir a pesar del dolor, pronto llamaría la atención de alguien que transformaría el rumbo de su vida. La Ciudad de México respira con un ritmo propio, casi como un corazón gigantesco que nunca descansa. Desde temprano, el sonido de los camiones de basura mezclado con el pregón de los vendedores de tamales anuncia el inicio de una jornada interminable. El aire está cargado de humo, de olores intensos a tacos al pastor, café de olla y fritangas que se preparan en cada esquina. Para quienes habitan la ciudad, todo esto es normal, casi invisible. Para quienes la recorren buscando un rincón donde sobrevivir, como María,
Cada detalle se convierte en un recordatorio de la vida que transcurre sin detenerse a mirarlos. María se mueve entre esas calles del centro histórico, donde el Zócalo recibe a miles de personas que caminan apuradas, algunas con prisa por llegar a la oficina, otras arrastrando bolsas de mercado. El contraste es brutal. Turistas fotografiando la Catedral Metropolitana, parejas tomando café en terrazas elegantes, mientras ella acomoda sus cartones en un espacio que apenas le concede dignidad. El bullicio nunca se apaga. Por las noches, cuando la mayoría se resguarda en sus casas, la ciudad parece transformarse en un monstruo insomne. Los mariachis entonan canciones en la Plaza Garibaldi. Los jóvenes ríen con cervezas en mano en la colonia Roma. Los autos de lujo atraviesan Reforma iluminados por espectaculares que anuncian relojes caros. María observa desde la banqueta cómo esa abundancia se le escapa como agua entre los dedos. Ella no es la única. Otros como ella buscan refugio en los portales de edificios antiguos, en los pasillos oscuros de estaciones del metro o bajo los puentes de avenidas transitadas. Existe una comunidad silenciosa de cuerpos invisibles que se acomodan en rincones olvidados, ignorados por quienes caminan con paso rápido para no cruzar miradas. Entre ellos se genera un código tácito: no robar lo poco que otro guarda, no invadir el espacio que alguien ya reclama, compartir un poco de pan duro cuando aparece la oportunidad. Aún así, el rechazo es constante. Los dueños de negocios rocían agua helada en las banquetas para alejarlos. Los policías los despiertan a golpes de bastón, y los automovilistas bajan la ventana solo para gritar insultos. El mensaje es claro: en esta ciudad hay lugar para todos, menos para ellos. María ha aprendido a resistir esas humillaciones con un silencio sereno. Mientras algunos responden con enojo, ella cierra los ojos y recuerda las montañas de su Oaxaca natal, los amaneceres tibios y el olor a leña quemada. Ese recuerdo se convierte en un refugio secreto, un espacio íntimo donde nada ni nadie puede arrebatarle la paz. Un día, mientras intentaba dormir recostada en la entrada de un edificio abandonado en la colonia Doctores, escuchó a dos jóvenes reírse de ella. «Mira nomás, ¿cómo puede vivir alguien así?», dijo uno. «Seguro le gusta. ¿Para qué trabajan si aquí todo les cae gratis?», añadió el otro. María abrió los ojos despacio, los miró con serenidad y respondió con voz firme: «Lo único gratis aquí es la indiferencia de ustedes». Los muchachos se quedaron en silencio unos segundos, incómodos, antes de marcharse sin contestar. Esa pequeña victoria, aunque amarga, le recordó que aún tenía voz, que todavía podía defender su dignidad con palabras. La ciudad es cruel, pero también ofrece destellos de humanidad. En ocasiones una señora le regala un vaso de atole caliente o un joven le deja discretamente una bolsa con pan. Esos gestos se convierten en anclas que la mantienen firme, recordándole que no todo está perdido. Cada noche, mientras escucha el eco lejano de un organillero que toca melodías antiguas, María se envuelve en sus cartones y observa las luces de los edificios. En medio del caos, repite en voz baja su mantra: «No tengo hogar, pero tengo fe». No lo hace para que alguien más la escuche, sino para recordárselo a sí misma. Y aunque la ciudad parece devorarla con su ruido, esa fe se convierte en un faro diminuto que resiste en la oscuridad. Lo que María aún no sabe es que en ese mismo entorno, donde la indiferencia domina, está a punto de encontrarse con un pasado que la marcará más de lo que imagina. Antes de que la ciudad la engullera en su ruido y en su indiferencia, María había tenido un pasado que parecía sencillo, pero lleno de esperanza. Nació en un pequeño pueblo zapoteco en Oaxaca, donde las montañas verdes se extienden como murallas y las casas de adobe conservan el calor del sol durante las noches frías. Allí, entre los campos de maíz y el canto de los gallos al amanecer, aprendió a valorar la tierra y el trabajo duro. Su madre, doña Teresa, era conocida en la comunidad por sus tortillas hechas a mano, siempre acompañadas de un mezcalito que ofrecía a los visitantes en días de fiesta.
Su padre, don Felipe, trabajaba de sol a sol en las milpas, con la piel curtida por el sol y la espalda arqueada por los años de esfuerzo. María creció entre esos ejemplos de fortaleza y humildad, aprendiendo desde niña a cargar cántaros de agua desde el río y a desgranar elotes para las comidas familiares. En su infancia la comunidad era todo: fiestas patronales, danzas tradicionales, tequios en los que todos los vecinos colaboraban para reparar caminos o limpiar la iglesia. La vida era dura, sí, pero también estaba tejida de lazos profundos que daban sentido a cada día. Sin embargo, conforme creció, María empezó a notar que la pobreza no cedía terreno. La escuela del pueblo solo ofrecía educación hasta 6º grado, y después los jóvenes se veían obligados a migrar a las ciudades para buscar un futuro mejor. María soñaba con más, soñaba con estudiar, con aprender un oficio, con algún día poder regresar y ayudar a sus padres a tener una vida más digna. Esa esperanza la acompañaba mientras veía pasar los camiones llenos de migrantes rumbo a la Ciudad de México o incluso a los Estados Unidos. «Algún día yo también me iré», dijo una tarde a su mejor amiga Juana, mientras ambas lavaban ropa en el río. «¿Y qué harás allá?», preguntó Juana escéptica. «Trabajaré, aunque sea limpiando casas. Mandaré dinero a mis papás y ahorraré para construirles una casita de ladrillo. No quiero que sigan viviendo con techo de lámina». El destino parecía escucharla. A los 20 años, un vecino del pueblo regresó de la capital y le habló de oportunidades para jóvenes como ella. Le prometió que en la Ciudad de México siempre había necesidad de trabajadoras domésticas y que con esfuerzo podría salir adelante. María no lo dudó. Reunió lo poco que tenía: una maleta vieja con 2 mudas de ropa, un par de guaraches y el rebozo de su madre, tejido en telar de cintura que llevaba consigo como símbolo de protección y pertenencia. La despedida fue dura. Su madre la abrazó con lágrimas en los ojos y le advirtió: «La ciudad es grande y peligrosa, hija. No confíes en cualquiera». Su padre, con voz firme, agregó: «Acuérdate siempre de quién eres y de dónde vienes. Eso te dará fuerza». Con esas palabras en el corazón, María tomó el autobús rumbo a la capital. Durante el trayecto, miraba por la ventana cómo las montañas quedaban atrás y cómo la carretera se llenaba de anuncios espectaculares y construcciones más modernas. Sentía miedo, sí, pero también una emoción que le aceleraba el pulso: la promesa de un futuro distinto. Al llegar, la ciudad la recibió con un torbellino de sonidos y colores que la abrumaron. El tráfico interminable, los vendedores ambulantes ofreciendo desde flores hasta relojes pirata, el olor a gasolina mezclado con el de los tacos al pastor. Todo era nuevo, gigante, casi inabarcable, y en medio de esa marea humana, María creyó firmemente que lograría cumplir sus sueños. Lo que nunca imaginó es que esa decisión marcaría el inicio de una cadena de pruebas que pondrían a prueba no solo su cuerpo, sino también su fe más profunda. Los primeros meses en la capital fueron un torbellino de emociones para María. Al principio, creyó haber encontrado un camino claro. Consiguió empleo como trabajadora doméstica en la colonia Narvarte. La casa era amplia, con pisos de mármol que reflejaban la luz y un olor constante a productos de limpieza que le recordaban lo ajeno que era ese mundo comparado con su tierra natal. Sus tareas eran extenuantes: lavar ropa a mano, planchar montañas de camisas, limpiar ventanas que nunca parecían terminarse y cocinar para una familia que apenas la miraba a los ojos. La paga era escasa, pero suficiente para enviar algo de dinero a Oaxaca y guardar unas monedas para sí misma. Con cada giro de dinero a su madre, sentía que su sacrificio valía la pena. Sin embargo, pronto empezaron los problemas. La señora de la casa, de carácter áspero, comenzó a desconfiar de ella sin motivo. «No quiero que andes usando mi teléfono, ¿entendido?», le advirtió un día levantando la voz. «Yo nunca lo he usado, señora», respondió María con calma. «Más te vale, porque si no, aquí no quiero ladrones». Esas palabras se clavaron como cuchillos.
María sabía que no había hecho nada malo, pero entendió que en esa casa nunca sería vista como una persona digna de confianza. Las jornadas se extendieron más allá de lo pactado, los domingos libres se convirtieron en excepción y las críticas fueron creciendo. Plancha mejor, te falta brillo en el piso, no sabes cocinar como debe ser. María apretaba los labios y obedecía, recordando siempre la promesa que había hecho a sus padres: resistir para salir adelante. El cansancio físico pronto se transformó en agotamiento emocional. Dormía pocas horas, su cuerpo dolía y su espíritu se sentía atrapado en una rutina sin fin. Y aún así, lo peor estaba por llegar. Un día, al regresar de comprar víveres en el mercado, la señora la recibió con una acusación directa. «Faltan 500 pesos de la caja de la cocina. Tú eres la única que entra ahí». María quedó helada. «Señora, yo jamás tocaría su dinero, se lo juro». «No me vengas con cuentos», gritó la mujer. «Agarra tus cosas y lárgate». No hubo espacio para explicaciones ni para defenderse. En cuestión de minutos, María fue echada a la calle con su maleta raída y el rebozo de su madre. El mundo se le vino abajo. No solo había perdido su empleo, también su reputación. ¿Quién le daría trabajo después de una acusación así? Los días siguientes fueron un suplicio. Recorrió calles buscando anuncios pegados en postes que ofrecieran «Se solicita muchacha para limpieza». Preguntó en casas, recibió miradas de sospecha y negativas cortantes. Algunas personas ni siquiera le permitían terminar de hablar antes de cerrar la puerta. La desconfianza era como una marca invisible que la seguía a todas partes. El poco dinero que guardaba en su bolsa se agotó rápido. Pasajes, comida, una noche en una vecindad barata que apenas tenía un colchón húmedo. Cuando ya no pudo pagar ni eso, comenzó a dormir en estaciones de metro, rodeada de otros cuerpos cansados que buscaban calor en la multitud. María lloró en silencio una madrugada, acurrucada en un rincón de la estación Hidalgo. ¿En qué momento todo se torció?, se preguntó. Recordó las palabras de su padre. «Acuérdate siempre de quién eres». Esa voz le dio algo de fuerza, pero la realidad era cruel. Sin trabajo, sin casa y sin nadie en quien apoyarse, el sueño de la ciudad se estaba convirtiendo en pesadilla. La primera caída había llegado con un golpe seco, sin advertencia, dejándola en el suelo. Lo que aún no sabía era que esa caída sería solo el inicio de una lucha mucho más dura, en la que tendría que aprender a sobrevivir en condiciones que jamás imaginó enfrentar. El suelo frío de la ciudad se convirtió en la cama de María. Tras ser expulsada de la casa donde trabajaba, su nueva rutina consistía en buscar un rincón donde pasar la noche sin ser molestada. Primero probó en estaciones del metro, pero la policía pronto la desalojaba con golpes de tolete y gritos de «¡Circulen! Aquí no pueden quedarse». Luego intentó dormir en cajeros automáticos, hasta que guardias de seguridad la sacaban a empujones. Finalmente, se resignó a ocupar banquetas, portales de edificios vacíos o parques donde los faroles apenas iluminaban. El hambre era otro enemigo constante. Al principio, usaba las pocas monedas que le quedaban para comprar un bolillo o una quesadilla en los puestos callejeros. Después, sin dinero, comenzó a hurgar entre los botes de basura de restaurantes. Más de una vez, se encontró con pedazos de tortas a medio comer o frutas en mal estado que se convertían en su única comida del día. Cada bocado era un recordatorio de lo bajo que había caído, pero también de la fuerza que necesitaba para no rendirse. Con el tiempo descubrió que no estaba sola en esa lucha invisible. Bajo el puente de Avenida Chapultepec, conoció a don Ricardo, un hombre mayor que había trabajado toda su vida como albañil y que, tras un accidente, fue abandonado por su familia. También estaba Ana, una joven que había huido de un hogar violento. Entre ellos surgía una especie de fraternidad silenciosa, un pacto de respeto, no robar las cobijas del otro, compartir cuando alguien conseguía comida, avisar si llegaba la policía. Aquí afuera uno aprende a cuidarse con los ojos abiertos,
le dijo don Ricardo una noche mientras encendía un cigarro. Y con el corazón cerrado, agregó Ana mirando hacia el suelo. María escuchaba y asentía. Sabía que tenían razón, pero ella se aferraba a no endurecer su corazón del todo. Las noches eran las más duras. El viento helado del invierno atravesaba los cartones que usaba como cobija, y el miedo a ser atacada no la dejaba dormir profundamente. Más de una vez despertó sobresaltada al escuchar gritos de borrachos o pasos apresurados demasiado cerca. El simple hecho de cerrar los ojos era un acto de fe. Durante el día, buscaba refugio en parques concurridos, donde pasaba desapercibida entre los vendedores y transeúntes. A veces ofrecía limpiar parabrisas en semáforos o cargar bolsas de mercado a cambio de unas monedas. Algunos le daban, otros la insultaban. Un hombre en un coche lujoso le gritó un día: «Ponte a trabajar, floja». Ella bajó la mirada sin responder. Dentro de sí, el comentario le ardía porque si algo había hecho toda su vida era trabajar, pero entendía que para muchos su simple presencia ya era motivo de desprecio. El único alivio llegaba en forma de pequeños gestos inesperados. Una señora le ofreció un vaso de atole caliente una mañana fría. Un niño, sin decir nada, le extendió un pan recién comprado. Esos actos sencillos se grababan en su memoria como destellos de humanidad en medio de la oscuridad. Cada noche, antes de intentar dormir, María repetía en voz baja: «No tengo hogar, pero tengo fe». Era más que un mantra, era un recordatorio de que lo material podía desaparecer, pero su dignidad y su fe en algo mejor seguían intactas. Esa frase la protegía tanto como los cartones que usaba para cubrirse. El tiempo pasaba, los días se confundían con las noches y la ciudad parecía indiferente a su sufrimiento. Pero en lo más profundo de su corazón, María seguía creyendo que la vida aún guardaba un giro inesperado, algo que podía devolverle la esperanza. No sabía cómo ni cuándo, pero se aferraba a esa convicción como quien se aferra a un último hilo para no caer al vacío. El verdadero peso de la vida en la calle no siempre era el hambre o el frío. Lo que más lastimaba a María eran las palabras que recibía de los demás. El desprecio disfrazado de indiferencia, los insultos lanzados al pasar, las miradas que no veían a una persona sino a un estorbo. Eso la hería más que la dureza del pavimento donde dormía. Una mañana, mientras acomodaba sus cartones en la entrada de una tienda cerrada, un hombre trajeado pasó junto a ella y, sin detener el paso, murmuró con fastidio: «Otra floja más, viviendo de la caridad». María sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su pecho. No era floja, nunca lo había sido. Trabajó desde niña en las milpas, en casas ajenas, cargando peso, limpiando sin descanso, y aún así, ese hombre la redujo a una etiqueta. Otro día, un grupo de adolescentes la vio recostada contra la pared de un edificio. Uno de ellos lanzó una carcajada y dijo en voz alta: «Mira, ahí está la señora Cartón». Los demás rieron, algunos fingiendo taparse la nariz como si ella apestara. María levantó la mirada y con voz serena pero firme respondió: «Yo soy María, no soy un cartón». El grupo quedó callado unos segundos antes de alejarse burlándose, pero en su interior ella sintió que había defendido su nombre, lo único que no podían arrebatarle. Incluso los niños, sin malicia consciente, repetían lo que escuchaban en casa. Una niña pequeña le señaló un día, preguntando a su madre: «¿Por qué esa señora vive ahí en el suelo?». La madre la jaló del brazo y contestó en voz alta, asegurándose de que María escuchara: «Porque la gente floja termina así». María tragó saliva, evitando que las lágrimas asomaran. Esa era la versión que muchos preferían creer, que la pobreza era siempre culpa del pobre. Nadie se detenía a preguntar, a escuchar, a comprender. A pesar de todo, no permitía que esas voces quebraran lo poco que aún conservaba dentro. Había noches en las que, acostada bajo su techo de cartón, repetía en silencio su frase: «Tengo nada en los bolsillos, pero todo en el corazón». La decía una y otra vez,
hasta que el ruido de la ciudad se convertía en un murmullo lejano y sus pensamientos se aquietaban. La invisibilidad era otra forma de violencia. Personas que pasaban frente a ella como si fuera aire, como si no existiera. Nadie la miraba a los ojos. Esa indiferencia pesaba más que el hambre. Era como si su vida no tuviera valor, como si ya no perteneciera al mismo mundo que los demás. Y sin embargo, había algo dentro de ella que se negaba a desaparecer. Aun cuando las palabras hirientes intentaban aplastarla, María conservaba una certeza íntima. La dignidad no dependía de un techo, ni de la ropa, ni de la opinión ajena. La dignidad era suya, y mientras la defendiera, seguiría siendo una persona completa. Un atardecer, mientras veía cómo el sol teñía de rojo los edificios del centro, se sorprendió hablándole al viento. No me van a hacer invisible. No importa lo que digan, yo sigo aquí. Esa declaración solitaria, casi un susurro, fue como una promesa a sí misma. Podían llamarla floja, sucia, señora Cartón, pero ella seguiría levantando la frente. Lo que no sabía era que muy pronto, entre tantas voces que la despreciaban, aparecería una voz distinta, una voz que se sentaría a su lado y cambiaría la forma en que miraba su propio destino. Aquella tarde, el cielo gris de la Ciudad de México anunciaba lluvia. María estaba sentada en una banca del Parque de la Alameda, con sus cartones doblados a un lado y una bolsa de plástico donde guardaba las pocas pertenencias que había logrado conservar. El murmullo de la fuente cercana y los pasos apurados de la gente formaban un telón de fondo indiferente, hasta que una voz la sorprendió. «Buenas tardes, señora. ¿Puedo sentarme aquí?» María levantó la mirada. Frente a ella estaba un joven moreno, de cabello negro y revuelto, con una mochila colgando al hombro y un café en la mano. Vestía sencillo, jeans gastados y una camiseta con el logotipo de la UNAM. Lo miró con desconfianza. Nadie le pedía permiso para sentarse junto a ella. La mayoría la evitaba. «Si quiere, sí», respondió al fin con cautela. El muchacho se acomodó a su lado dejando un espacio respetuoso. Tomó un sorbo de café y la observó de reojo, sin morbo ni compasión. «Me llamo Jesús Ramírez. Estudio sociología en la universidad». María arqueó las cejas. No entendía por qué alguien como él quería hablarle. «Yo soy María», dijo con voz baja, como si recordarle su propio nombre le devolviera un poco de fuerza. Hubo un silencio breve, interrumpido por el canto lejano de un organillero. Entonces Jesús extendió su café hacia ella. «¿Quiere un poco? Está calientito». «No, gracias, ese es suyo». Le traje otro. Sacó de su mochila un vaso adicional y se lo ofreció con una sonrisa. María lo recibió con manos temblorosas. Hacía días que no probaba algo caliente. Dio un sorbo y sintió cómo el líquido dulce le reconfortaba hasta el alma. «Gracias», murmuró, evitando mirarlo a los ojos. «No me agradezca. Todos tenemos derecho a algo tan sencillo como un café». Las palabras del joven le sonaron extrañas, diferentes. Acostumbrada a insultos o a la indiferencia, aquel gesto de normalidad la desconcertaba. «¿Y por qué se sienta aquí conmigo?», preguntó, con un tono casi desafiante. Jesús sonrió con serenidad. «Porque me interesa escuchar su historia. Siempre paso por este parque y la veo aquí sentada. Me pregunto qué caminos llevan a una persona a este lugar. Y creo que la única forma de saberlo es preguntando». María lo miró largo rato. Su instinto le decía que no confiara en nadie, pero algo en los ojos del joven, una mezcla de curiosidad sincera y respeto, le inspiraba tranquilidad. «Pues mi historia no es bonita», dijo, bajando la voz. «Las historias no tienen que ser bonitas para ser importantes», respondió él. Ese comentario la desarmó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba dando permiso de ser escuchada sin juzgarla. El corazón le latía fuerte, como si una puerta olvidada se abriera dentro de ella. Mientras hablaban, la lluvia comenzó a caer en finas gotas que golpeaban el pavimento. La gente corría a refugiarse, pero ellos permanecieron en la banca, compartiendo aquel momento improbable. María no contó mucho todavía.
Apenas algunos detalles de su vida en la calle, pero sintió que su voz recuperaba algo de dignidad. Y lo más sorprendente fue escuchar cómo Jesús, en lugar de interrumpirla, simplemente asentía, dándole tiempo, validando cada palabra. Cuando la lluvia se intensificó, él sacó de su mochila una pequeña sombrilla y la sostuvo sobre ambos. «No quiero que se moje», dijo casi como un hermano protector. María lo miró y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa tímida, frágil, pero real. No era la sonrisa de alguien que había olvidado el dolor, sino la de quien empieza a recordar que todavía existen razones para creer en la bondad. Esa tarde, en medio de la lluvia, María pensó en voz baja: Jesús se sentó junto a mí. Y aunque sabía que era solo un joven universitario, en su corazón esas palabras adquirieron un eco profundo, como si la vida misma le estuviera diciendo que aún no todo estaba perdido. Después de aquella primera conversación bajo la lluvia, Jesús regresó al parque los días siguientes. No siempre llevaba café, a veces solo una sonrisa y tiempo para escuchar. Para María esos encuentros se convirtieron en un respiro inesperado dentro de la rutina dura de la calle. No se trataba de dinero ni de regalos, sino de algo mucho más profundo, la sensación de volver a ser vista como persona. «¿Por qué viene siempre aquí?», preguntó María una tarde, mientras acomodaba su rebozo sobre los hombros. «Porque quiero aprender de usted», contestó Jesús con naturalidad. Ella soltó una risa breve, incrédula. «¿Aprender de mí? Yo no tengo nada. Tiene experiencia, tiene historias, tiene fe. Eso vale más que muchos libros». Las palabras del joven la conmovieron, aunque intentó ocultarlo. Desde hacía tiempo, nadie le había dicho que tenía algo valioso que ofrecer. Su vida se había reducido a sobrevivir, pero con él descubría que aún podía compartir algo más. Poco a poco, comenzó a contarle fragmentos de su pasado: la niñez en Oaxaca, los sueños con los que llegó a la capital, las traiciones que sufrió. Jesús escuchaba en silencio, sin interrumpir, y de vez en cuando hacía preguntas que mostraban verdadero interés. «¿Nunca pensó en regresar a su pueblo?», le preguntó un día. «Sí, muchas veces», respondió María bajando la mirada. «Pero no quiero volver con las manos vacías. Prefiero aguantar aquí que regresar derrotada». Jesús asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Sabía que la migración interna en México estaba llena de historias como la de María, pero escucharla directamente de su boca le daba un valor distinto, humano, irreemplazable. El joven también compartía cosas de su propia vida. Hablaba de sus clases en la UNAM, de los debates sobre desigualdad social, de cómo en los libros se discutían teorías, pero la realidad estaba frente a él, viva, tangible, en personas como ella. «Mis maestros dicen que la pobreza es un fenómeno estructural que depende de políticas económicas, del acceso a la educación, de la injusticia. Pero estar aquí con usted me enseña más que cualquier teoría. Usted me está mostrando la dignidad en medio de la adversidad». María lo escuchaba con atención. Nunca nadie le había hablado así. En la calle, las palabras solían ser dagas. Con Jesús eran bálsamos. A veces el diálogo se tornaba ligero. Ella le preguntaba por su familia, y él respondía entre risas: «Mi mamá cree que me paso de confiado por andar platicando con desconocidos». «Pues debería escucharla, muchacho», decía María sonriendo. «No vaya a ser que se meta en líos por andar con una señora de cartón». Ambos reían, y en esas risas había algo sanador, como si la vida les concediera un respiro entre tantas heridas. El vínculo se fue fortaleciendo. María ya no lo veía solo como un joven curioso, sino como alguien que realmente se preocupaba por ella. Sentía que podía confiar, aunque al principio le costara. La desconfianza era un instinto que había aprendido para sobrevivir, pero poco a poco con Jesús bajaba la guardia. Una tarde, mientras el sol caía y pintaba de naranja las copas de los árboles de la Alameda, María le dijo en voz baja: «¿Sabe por qué sigo aquí, aunque la vida me haya golpeado tanto?».
porque creo que la fe sostiene lo que las manos no pueden. Si no creyera, ya me habría dejado morir en cualquier rincón. Jesús guardó silencio unos segundos, impresionado por la fuerza de sus palabras. Luego respondió: tal vez por eso sentí que tenía que sentarme a su lado. Su fe es algo que este mundo necesita escuchar. María lo miró y pensó: Jesús se sentó junto a mí. Ya no como una coincidencia, sino como un signo de que su vida todavía tenía sentido y que incluso en el abandono, la esperanza podía renacer en la forma más inesperada: la amistad. Jesús no solo escuchaba, también buscaba maneras de ayudar sin hacer sentir a María menos. Sabía que la dignidad era lo único que ella protegía con fiereza, y por eso cada gesto suyo estaba medido, cuidadoso. Una tarde, después de otra larga conversación en la Alameda, le dijo con tono tranquilo: conozco un comedor comunitario en Iztapalapa. Van muchos que están en situación parecida a la suya. Dan comida caliente todos los días y también hay gente buena que escucha. ¿Le gustaría que la llevara? María dudó. Bajó la mirada hacia sus manos ásperas, jugando con el borde de su rebozo. No sé, murmuró. Nunca he ido a esos lugares. Dicen que todos te miran como si fueras una limosnera. Yo he estado ahí muchas veces, replicó Jesús con voz firme. Nadie la va a juzgar. Es un espacio para levantar, no para humillar. El silencio se alargó. En su interior, María peleaba con la vergüenza. Sentía que aceptar era admitir derrota, como si reconociera que no podía sola. Sin embargo, también recordaba el vacío en el estómago, la debilidad que le hacía difícil caminar largas distancias. Está bien, respondió al fin suspirando, pero solo porque usted insiste. Al día siguiente, Jesús la acompañó. El camino en microbús hacia Iztapalapa fue un desfile de calles estrechas, murales coloridos y mercados bulliciosos. María observaba todo con mezcla de nostalgia y temor, preguntándose qué le esperaba en aquel lugar. El comedor comunitario estaba instalado en una iglesia sencilla, de paredes blancas y techos de lámina. Afuera, un grupo de voluntarios repartía platos de arroz con frijoles y un guiso de pollo. El aroma era intenso, familiar, como el de las comidas caseras de su infancia. María se quedó inmóvil en la entrada. «Entre usted primero», dijo, con voz temblorosa. Jesús la animó con una sonrisa. «Vamos juntos». Cuando recibió su plato, sus manos temblaron de nuevo. El calor del arroz le devolvió un recuerdo lejano, su madre sirviendo comida en cazuelas de barro, llamando a todos a la mesa. Dio el primer bocado y las lágrimas le ardieron en los ojos. No era solo hambre saciada, era dignidad recuperada. «Está rico, ¿verdad?», comentó una voluntaria, una señora mayor de cabello canoso. «Sí, muy rico», contestó María casi en susurro. Mientras comía, escuchaba las conversaciones a su alrededor. Hombres y mujeres compartían historias parecidas, empleos perdidos, familias rotas, enfermedades que los habían empujado a la calle. Le sorprendió descubrir que no estaba sola en su lucha. Había un mosaico de vidas heridas, todas buscando un mismo alivio. Jesús la observaba en silencio, respetando su espacio. Sabía que para María aquel momento era un parteaguas, aceptar ayuda sin sentir vergüenza, reconocerse como parte de una comunidad de sobrevivientes y no solo como alguien aislado en su dolor. Después de comer, uno de los coordinadores del comedor se acercó. «Bienvenida, señora. Aquí siempre tendrá un plato y un lugar. Si algún día quiere ayudar a servir, también puede hacerlo». María lo miró sorprendida. Nadie le había ofrecido colaboración, siempre solo había recibido rechazo. «Gracias», respondió, con una sonrisa tímida. «Tal vez algún día». Cuando salieron del comedor, el sol caía dorando las calles polvorientas. María caminaba más erguida, con pasos más firmes. Sentía fuerzas renovadas, como si aquel plato caliente hubiera encendido una chispa en su interior. «Ve», dijo Jesús. No era derrota, era un primer paso. Ella lo miró con gratitud y una chispa de orgullo. «No lo sé, joven.
pero hoy siento que todavía puedo levantarme. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, María no repitió su frase de siempre para darse valor. No la necesitó. La fe seguía viva, pero ahora estaba acompañada de una nueva certeza. Había encontrado un espacio donde aún podía reconstruirse, poco a poco. Aunque aquella primera visita al comedor comunitario le devolvió fuerza, las batallas más difíciles de María no estaban afuera, sino dentro de sí misma. Cada paso hacia adelante despertaba también un eco de dudas y heridas pasadas que no se borraban fácilmente. Una mañana, mientras se acomodaba en la banca del parque donde solía encontrarse con Jesús, le confesó en voz baja: «No sé si merezco esto. La comida, la ayuda. A veces pienso que todo es un error, que algún día me van a decir que no soy digna de recibir nada». Jesús la miró con seriedad, dejando que hablara sin interrumpir. «No merecer. ¿Por qué dice eso, María?» «Porque fracasé. Vine con sueños, con promesas para mi familia, y míreme ahora. Una mujer de cartón, como dicen algunos. Tal vez Dios se cansó de mí». El silencio se hizo pesado. El ruido de la ciudad parecía lejano, como si el mundo se hubiera detenido en esa confesión. Jesús respiró hondo y respondió con calma: «Dios no se cansa, María, y usted no es un fracaso. Ha resistido cosas que muchos no soportarían. Eso no es perder, eso es tener más fuerza que la mayoría». María bajó la cabeza. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no las dejó caer. Su mayor miedo no era la pobreza material, sino creer que ya no tenía valor. Por las noches esas inseguridades regresaban con fuerza. Acostada sobre sus cartones, pensaba en los años perdidos, en las oportunidades que nunca llegaron, en las veces que confió en personas equivocadas. La memoria era cruel. Le recordaba al patrón que la acusó de robo, a los jóvenes que se burlaron de ella, a la madre que le señaló como ejemplo de flojera. Cada recuerdo era un puñal que reforzaba la idea de que no valía nada. Un día, después de recibir su comida en el comedor, se quedó sentada afuera, sin tocar el plato. Una voluntaria se acercó. «¿Está bien, señora?» «Sí, gracias», respondió María, aunque en realidad no tenía fuerzas para comer. La mujer insistió con amabilidad. «Ánimo, no está sola. Todos hemos caído alguna vez». María sonrió débilmente. Agradecía esas palabras, pero en su interior la batalla seguía. La vergüenza era un enemigo silencioso que la hacía sentirse pequeña, incluso en medio de la bondad ajena. Jesús lo notaba. Cuando se reunían, él intentaba recordarle su valor. ¿Sabe qué veo cuando la escucho hablar de su vida? Veo a una mujer que nunca se rinde. ¿Y de qué sirve no rendirse si sigo en el suelo?, replicó ella con un dejo de rabia contenida. Sirve porque significa que todavía puede levantarse. El que se rinde ya no tiene esperanza. Usted aún la tiene, aunque no lo quiera admitir. Aquellas palabras calaban hondo, pero la inseguridad no desaparecía de inmediato. Cada día era un ir y venir entre la esperanza y la duda. Entre la fe que la sostenía y las voces internas que le gritaban que ya nada tenía sentido. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza y la luna se ocultaba tras nubes pesadas, María se habló a sí misma en silencio. Si de verdad no valiera nada, no estaría aquí todavía. Algo debe quedar en mí aunque yo no lo vea. Ese pensamiento fue como una chispa diminuta que iluminó la oscuridad de sus dudas. No borró el dolor, pero le dio motivo para seguir respirando. Así, entre tropiezos internos, María empezó a comprender que las cadenas más pesadas no eran las de la calle, sino las que ella misma cargaba en el corazón, y romperlas sería el reto más grande de su vida. El comedor comunitario no solo le dio alimento a María, también le abrió las puertas a algo que llevaba mucho tiempo sin sentir: pertenencia. Desde la primera vez que entró, los voluntarios la trataron con respeto, sin preguntas incómodas ni miradas de juicio. Esa sencillez la desarmó poco a poco. Con los días comenzó a reconocer los rostros de quienes servían los platos. Había estudiantes que llegaban después de sus clases, señoras de barrio que cocinaban con cariño, y hasta un sacerdote que siempre tenía una palabra de aliento para todos.
La rutina del lugar estaba marcada por la cooperación. Unos preparaban la comida, otros limpiaban, algunos repartían ropa usada. Nadie era más que nadie, y esa igualdad silenciosa llenaba de calma a los que llegaban buscando consuelo. Un mediodía, mientras terminaba de comer, la coordinadora del comedor se acercó. María, ¿le gustaría ayudarnos a limpiar las mesas? Así se siente parte de la casa. Ella dudó un instante. Hacía tanto tiempo que nadie le pedía colaborar que se sintió sorprendida. «¿Sabes? Claro que sí», respondió con un leve titubeo. Ese pequeño gesto la transformó. Con un trapo húmedo en la mano, comenzó a limpiar los restos de arroz y frijoles que quedaban en las mesas. No era un trabajo pesado, pero para ella significaba algo enorme. Demostrar que todavía podía aportar, que no era solo alguien que recibía, sino alguien que también podía dar. «Gracias, señora», le dijo un hombre mayor que esperaba turno para sentarse. «No me dé las gracias», contestó María con una sonrisa tímida. «Todos podemos ayudarnos». Jesús la observaba desde la distancia, orgulloso de verla recobrar fuerzas. Él sabía que lo más importante no era la comida, sino esa sensación de utilidad que volvía a despertar en ella. Con el paso de los días, María empezó a integrarse más. Ayudaba a servir agua, acomodaba las sillas y hasta acompañaba a los recién llegados para mostrarles cómo funcionaba todo. Era como volver a vivir el espíritu comunitario de su pueblo en Oaxaca, donde todos colaboraban en los tequíos. Ese recuerdo la llenaba de calidez. «Señora María, ¿puede alcanzarme más platos?», le pedía una voluntaria. «Claro, aquí tiene», respondía ella con entusiasmo. Lo que antes era vergüenza ahora se transformaba en orgullo. Cada acción, por pequeña que fuera, le devolvía un pedazo de dignidad. Sentía que la comunidad la abrazaba sin condiciones, y en ese abrazo encontraba la fuerza para seguir luchando. Una tarde, mientras barría el patio del comedor, Jesús se le acercó. «La veo distinta, María. Más ligera, más viva». Ella lo miró, con el cabello desordenado por el viento y el sudor en la frente. «Es que aquí no soy invisible, joven. Aquí me llaman por mi nombre». Esas palabras resumían todo. No era la comida lo que más la sostenía, sino el reconocimiento de su existencia. Era volver a ser alguien en un mundo que la había borrado. Al salir del comedor cargando una bolsa con pan que le habían regalado, María sintió que sus pasos eran más firmes. No era el final de su lucha, pero sí un nuevo comienzo. Sabía que aún quedaban pruebas duras, pero ahora no estaba sola. En su interior se repetía con una mezcla de fe y gratitud: «Todavía puedo ser útil. Todavía puedo levantarme». Y aunque la ciudad seguía siendo cruel en muchos aspectos, había descubierto un rincón donde la solidaridad florecía como una semilla escondida entre el cemento. El cambio más grande llegó una mañana en la que María estaba barriendo el patio del comedor. Una señora de mediana edad, de cabello recogido y manos cubiertas de harina, se le acercó con curiosidad. Era doña Carmen, dueña de una pequeña fonda en Coyoacán. «Usted trabaja con ganas», dijo, observando cómo María recogía con cuidado hasta el último papel del suelo. «Lo intento, señora», respondió María bajando la vista. «¿Y le gustaría ayudarme un día en la fonda? Solo necesito a alguien que limpie y lave los trastes. No es mucho, pero es trabajo honesto». El corazón de María dio un salto. Hacía años que nadie le ofrecía un empleo. La primera reacción fue de desconfianza. El recuerdo del patrón que la acusó injustamente todavía la perseguía. «¿De verdad me contrataría?», preguntó con voz temblorosa. «Claro. No me gusta desperdiciar a alguien que trabaja bien. Piénselo. Mañana a las 8 la espero si se anima». Esa noche María casi no durmió. El miedo y la esperanza peleaban en su pecho. ¿Y si era otra decepción? ¿Y si la trataban mal? Pero también estaba la posibilidad de recuperar un lugar en el mundo laboral, aunque fuera pequeño. Al amanecer, se levantó decidida, se arregló lo mejor que pudo y tomó un microbús rumbo a Coyoacán. La fonda de doña Carmen olía a guisados recién hechos,
chiles tatemados y tortillas calientes. Los clientes entraban con prisa en busca de un desayuno económico. María recibió un delantal y un cubo con jabón. «No se preocupe si se tarda», le dijo doña Carmen. «Prefiero que lo haga limpio a que lo haga rápido». Con esas palabras, la tensión en el pecho de María se aflojó. Pasó la mañana lavando platos, limpiando mesas y barriendo el piso. Cada acción le recordaba que aún podía ser útil. El sudor en su frente ya no era vergüenza, sino dignidad recuperada. Al terminar la jornada, doña Carmen le entregó un billete doblado. «Es poco, pero es suyo. Si quiere regresar la próxima semana, aquí la espero». María lo tomó con manos temblorosas. No era la cantidad lo que importaba, sino lo que representaba, su primer salario en años. De camino de regreso, pasó por un pequeño puesto de zapatos usados. Sus sandalias estaban rotas, casi inservibles, y decidió gastar parte de su pago en un par de zapatos negros sencillos. Cuando se los probó, sintió una emoción tan grande que las lágrimas se le escaparon sin poder contenerlas. Eran zapatos modestos, pero para ella eran símbolo de un nuevo comienzo. Al encontrarse con Jesús en la Alameda, levantó el pie para mostrárselos con orgullo. «Mire, joven, ya no camino descalza». Él sonrió con sinceridad. «No solo son zapatos, María, es un paso adelante». Ella rió, sintiendo una calidez que hacía mucho no experimentaba. Por primera vez en años, se vio al espejo de una vitrina y no se sintió invisible. Había cansancio en su rostro, pero también había esperanza. Esa noche, al acomodarse sobre sus cartones, no pensó en frío ni en miedo. Pensó en los platos lavados, en el olor del guiso, en las monedas guardadas en su bolsa y en los zapatos nuevos que descansaban junto a ella. Cerró los ojos con una certeza distinta. Había dado el primer paso, y aunque el camino sería largo, ya no estaba estancada. El trabajo en la fonda se volvió una rutina semanal. Al principio solo iba un día, pero pronto doña Carmen le pidió que viniera 2 veces, luego 3. «Es que trabaja bien, María», le decía, entregándole el pago con una sonrisa franca. Cada jornada significaba no solo dinero en el bolsillo, sino también la recuperación de una identidad que había creído perdida. Con lo que ganaba, María empezó a juntar unas monedas en una pequeña bolsa de tela que siempre llevaba atada bajo el rebozo. Cada peso guardado era un recordatorio de que su vida podía cambiar. Después de semanas de esfuerzo, se animó a buscar un cuarto en renta en Iztapalapa. El lugar era modesto, paredes de bloc sin pintura, una cama vieja y una ventana diminuta que dejaba entrar apenas un hilo de luz. Aún así, cuando puso su maleta en el suelo y cerró la puerta, sintió una oleada de emoción. Ya no tendría que dormir entre cartones en la calle. La primera noche en ese cuarto fue distinta. El colchón estaba duro. El techo filtraba un poco cuando llovía, pero María se recostó agradecida. «Gracias, Señor», murmuró, «por darme un lugar donde descansar sin miedo». Esa oración sencilla se convirtió en su ritual nocturno. Jesús siguió visitándola con frecuencia. A veces la esperaba afuera de la fonda para acompañarla en el camino, otras veces se sentaban en la alameda a platicar. Habían construido un lazo de confianza que iba más allá de la ayuda material. Él encontraba en María un ejemplo vivo de resistencia, y ella veía en él un recordatorio de que la bondad todavía existía en el mundo. «¿Se acuerda de cuando me dijo que era una mujer de cartón?», le comentó Jesús un día. «Claro, ¿cómo olvidarlo? Así me llamaban algunos. Pues ya no. Usted es una mujer de pie, con fuerza y con fe». María sonrió, y por primera vez esas palabras no le parecieron exageradas. Sentía dentro de sí una nueva energía, como si cada pequeño logro levantara un ladrillo en la reconstrucción de su vida. El dinero no alcanzaba para lujos, pero sí para darse pequeños gustos. Una blusa usada en el tianguis, un cuaderno nuevo para anotar pensamientos, un paquete de veladoras para encender por las noches. Cada objeto representaba algo más que su valor material. Eran símbolos de su renacer.
En el comedor comunitario ya no iba solo a recibir, sino también a dar. Cuando podía, colaboraba sirviendo platos o animando a los recién llegados. Un hombre joven, apenas mayor que su hijo hubiera sido de estar vivo, le preguntó un día: «¿Usted cómo le hace para no rendirse?». María lo miró con ternura. «No es que no me caiga, hijo, es que me levanto, y cuando no puedo sola me agarro de la fe y de la gente buena que me tiende la mano». Aquella respuesta resonó entre los demás, y María sintió algo que no experimentaba hacía mucho: respeto. Ya no era la señora Cartón, sino una mujer con una historia que inspiraba a otros. Por las noches, al regresar a su cuarto, se sentaba en la cama a escribir en su cuaderno. No sabía mucho de letras, pero anotaba frases sencillas que le brotaban del corazón. La fe es el pan que nunca falta. Caer no es morir. Un techo humilde también es un cielo. Cada palabra escrita era una semilla de esperanza. Poco a poco, María comprendía que su vida no solo se estaba reconstruyendo en lo material, sino también en lo espiritual y emocional. Su dignidad florecía nuevamente, y con ella la certeza de que aún tenía mucho por dar al mundo. El nuevo cuarto, el trabajo en la fonda y la rutina en el comedor comunitario habían devuelto a María una vida más estable, pero lo que verdaderamente la transformaba era descubrir que su voz podía inspirar a otros. Nunca había pensado en sí misma como alguien con un mensaje, y mucho menos como ejemplo, pero poco a poco la gente comenzó a escucharla con atención. Una tarde, la coordinadora del comedor le pidió un favor inesperado. «María, ¿le gustaría compartir unas palabras con los que vienen por primera vez? Usted sabe lo difícil que es cruzar esa puerta con vergüenza. Quizá su historia pueda darles ánimo». María se sorprendió. Su primer impulso fue negarse. «¿Yo? No sé hablar en público». «No necesita dar un discurso», respondió la coordinadora. «Solo hablar desde el corazón». Esa misma tarde, de pie frente a un grupo de hombres y mujeres con miradas cansadas, María sintió las piernas temblarle, pero cuando empezó a hablar, las palabras fluyeron solas. «Yo también llegué aquí con miedo, creyendo que no valía nada. Dormí en las calles, aguanté insultos y burlas. Me decían, señora Cartón, pero aprendí que aunque no tenga casa, sí tengo fe. Y esa fe me sostuvo hasta encontrar personas que me ayudaron a levantarme». El silencio fue absoluto. Algunos agachaban la cabeza, otros la miraban con ojos brillantes. María respiró profundo y terminó con firmeza. «Si yo pude dar un paso, cualquiera de ustedes también puede». Cuando bajó la vista, vio a una mujer joven llorando en silencio. Al terminar, aquella mujer se acercó y le dijo: «Gracias, necesitaba escucharlo». Esa noche, de camino a su cuarto, María sentía el corazón ligero. Nunca imaginó que sus propias heridas pudieran convertirse en consuelo para otros. Jesús, que la había acompañado, sonrió con orgullo. «¿Se da cuenta de lo que pasó hoy?». «¿Qué?», preguntó ella. «Usted ya no solo se levanta por usted misma, ahora está ayudando a que otros también lo hagan». María se quedó pensativa. Esa idea le parecía enorme, pero cierta. Su dolor ya no era solo una carga, era también un puente hacia quienes vivían la misma oscuridad. En los días siguientes, comenzaron a invitarla a pequeños encuentros en parroquias de barrio y en reuniones comunitarias. No era una oradora preparada, pero su sencillez tocaba corazones. Cada vez repetía su frase, la misma que un día había pronunciado en soledad sobre cartones fríos: «No tengo hogar, pero tengo fe». Ahora esas palabras no sonaban como un grito de resistencia, sino como un mensaje de esperanza. Los niños del comedor la saludaban con cariño. Algunos la llamaban Doña María de la Fe. Ella reía, sintiéndose extrañamente cómoda con aquel apodo. Una tarde, mientras compartía su testimonio en una pequeña parroquia de Iztapalapa, un hombre se acercó al final. «Señora, mi hermano vive en la calle. Siempre le he dicho que cambie, pero nunca me escucha. Hoy, escuchándola a usted, entendí que no basta con regañarlo, tengo que acompañarlo.
Gracias. María volvió a casa esa noche con una sensación que nunca había sentido antes, utilidad más allá de sí misma. Su vida herida tenía propósito, y esa certeza le daba más fuerza que cualquier plato de comida o salario. Se miró al espejo del pequeño cuarto, con el rostro cansado y los ojos marcados por la vida dura, y murmuró: «Si mis cicatrices sirven para que alguien más encuentre esperanza, entonces valieron la pena». Ese pensamiento la acompañaba como un nuevo mantra, elevándola más allá de la supervivencia. Ya no era solo una mujer que resistía, era una voz que iluminaba a otros en la oscuridad. El tiempo pasó, y lo que comenzó como un simple plato de arroz en un comedor comunitario terminó transformándose en una vida nueva para María. Su constancia en la fonda de doña Carmen la hizo indispensable. Poco a poco, la señora le confió más tareas, hasta ofrecerle un empleo fijo. Ahora trabajaba 6 días a la semana, y aunque el sueldo era modesto, era suficiente para cubrir la renta de su cuarto, la comida y hasta enviar un poco de dinero a Oaxaca. Un día, al terminar de limpiar la cocina, doña Carmen le dijo con voz sincera: «María, gente como usted ya no se encuentra. Aquí tiene su lugar siempre que lo necesite». Esas palabras simples pero profundas hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. Después de tantos rechazos, escuchar que alguien valoraba su trabajo era un regalo enorme. El cambio no estaba solo en lo material. Cada noche, al encender una veladora en su cuarto, María agradecía por todo lo que había recibido. La oración se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, entre la mujer que dormía en cartones y la que ahora se levantaba cada mañana con un propósito. Jesús continuaba visitándola. A veces llegaba con libros de sociología que comentaban juntos, otras veces simplemente se sentaban en silencio a compartir un café. Para él, María era más que un testimonio. Era una amiga que le enseñaba con cada palabra lo que significa resistir. «Ve cómo tenía razón», le dijo un día. «Su historia está cambiando vidas, incluso la mía». «No soy yo, joven», respondió María con serenidad. «Es la fe la que nos mueve». Los ecos de su mensaje se extendieron más allá de las paredes del comedor y de la fonda. Varias comunidades la invitaron a compartir su experiencia. Ella no hablaba con discursos preparados, sino con la verdad de quien ha sufrido y se ha levantado. Cada vez repetía su frase, ahora con más fuerza que nunca: «No tengo hogar, pero tengo fe». Y esa fe la había llevado hasta allí, a reconstruir su vida con humildad y esperanza. Una tarde, mientras caminaba hacia su cuarto después del trabajo, se detuvo en una esquina y miró la ciudad. El ruido de los coches, las voces de los vendedores, las luces de los edificios, todo seguía igual que siempre, pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no se sentía invisible. Era parte de la ciudad, con un lugar y un nombre que había recuperado. Se permitió sonreír. Recordó el primer encuentro en la Alameda, bajo la lluvia, cuando un joven desconocido le ofreció un café caliente. Recordó cómo había pensado en voz baja: «Jesús se sentó junto a mí». Y comprendió que aquel momento había sido el inicio de todo. Hoy ya no dormía sobre cartones, pero nunca olvidaría lo que aprendió entre ellos. Los cartones le habían enseñado resistencia y la fe, esperanza. Con esas dos fuerzas, logró levantarse cuando todo parecía perdido. María levantó el rostro al cielo y susurró: «Gracias por no soltarme. Su historia es testimonio de que incluso en la oscuridad más dura, siempre existe un camino. Siempre hay una mano que ayuda, siempre hay una fe que sostiene». Y así el mensaje que ella llevó a tantos corazones queda también para ti que escuchas su historia. Nunca te rindas, porque lo que hoy parece ruina puede ser mañana cimiento de una nueva vida. Antes de despedirnos, te invito a suscribirte a este canal para seguir conociendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan la fuerza de la esperanza. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla. Allí encontrarás otra historia que, como la de María, puede inspirarte a creer que siempre existe un nuevo comienzo.